Queridos hermanos, muy buenos días. Les saluda, como siempre, con mucho cariño su hermano Héctor Torres, agradeciéndoles infinitamente el favor que me hacen de acompañarme una vez más a través de este bendito canal Cristo Rey Radio TV, para que juntos continuemos explorando este maravilloso mundo que es la palabra de nuestro Dios, la Santa Biblia. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí conmigo una vez más. Quisiera, si me permiten, leerles el capítulo 1 del libro de sabiduría que dice: amen la justicia, ustedes que gobiernan la tierra. Tengan para con el Señor los sentimientos que convienen. Búsquenlo con un corazón sincero, porque se deja encontrar por los que no lo provocan. Se manifiesta a los que le tienen confianza. Sepan que los razonamientos tortuosos alejan de Dios. La omnipotencia pondrá en su lugar a los insensatos que la ponen a prueba. La sabiduría no entrará en un alma mal dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. El Espíritu Santo que nos educa huye de la duplicidad, rechaza los pensamientos inicuos y se paraliza frente a la maldad. La sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce sus pensamientos íntimos, ve claro en nuestro corazón y escucha sus palabras. Amantísimo Dios, bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la bendición que nos das un día más de vida, Padre Santo. Gracias, Señor, por todos estos queridos hermanos y hermanas que me hacen el favor de acompañarme consuetudinariamente, Padre. Te pido que los bendigas y aquellos también que se van incorporando a nosotros en los días subsecuentes. También, Padre Santo, derrama bendiciones rica y abundantemente sobre todos y cada uno de ellos. Bendice a todos los miembros de su familia. Derrama el Espíritu Santo sobre todos ellos, Señor, y sobre todo llénalos de mucha salud, Padre. Dale mucha prosperidad. Y, Señor, amantísimo Dios, te ruego, omnipotente Padre, que derrame sabiduría sobre todos los dirigentes de la casa, del hogar, de nuestros trabajos, de nuestras ciudades, los representativos judiciales, jurídicos y gubernamentales. Todos ellos, Padre Santo, derrama sabiduría para que sus decisiones sean, como el nombre lo dice, sabias, Señor. Gracias, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, muchas gracias por acompañarme. Recordarán que estamos en el segundo libro de Macabeos. Te decíamos que este libro tiene una gran importancia en la Biblia por su visión muy profunda respecto al sufrimiento y a la muerte, así como a la justicia de Dios. Especialmente este libro, tal como el de Daniel y de Sabiduría, es el primero que afirma en la Biblia la fe en la resurrección de los muertos. Y ahí es donde tenemos nosotros cifrada nuestra fe en que vamos a resucitar para una vida mejor en Cristo Jesús. Bien, hermanos, recordarán que nos quedamos en el capítulo número 10 del libro de Macabeos. Pero antes de que comencemos, permítame darle las gracias a Free Bible Imágenes, que gracias a los derechos de autor de Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivatives 4.0 International License, nos permite utilizar de forma gratuita estas imágenes para que también nosotros, a su vez, gratuitamente, podamos continuar esparciendo la palabra de nuestro Dios, la bendita Biblia. Gracias, Free Bible Imágenes, a través de tus contribuyentes, como son Sweet Publishing del artista Jim Paget, de Glory Story, Marian van der Kroof, Moody Publishers, Reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan Badhoff de Gospel Imágenes,
Won Chin Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Wintershall, John Hasseltine and Pan Masco, Child Evangelist Fellowship of Europe, James Tissot Collection, Professor William Evans, Bibles.com, Lumo Project, Amy and Carly de Fishnet Bible Stories, Kevin Talk de RGBstock.com, The Bible Journey, Mr. Bubblehead, Juk Nook de Wycliffe, Rusia, Revelación TV, que nos permiten utilizar estas imágenes gratuitamente. Gracias. Ahora vayamos al capítulo 11 del libro de Macabeos. Capítulo 11 del libro de Macabeos. La guerra con Lisias. Lisias, el tutor y pariente del rey y que gobernaba el reino, se sintió muy contrariado con lo que estaba pasando. Por poco tiempo después reunió alrededor de 80,000 hombres y toda la caballería y fue al encuentro de los judíos, muy decidido a convertir la ciudad santa en una localidad griega, a retirar el dinero del templo igual como se hacía con el de los santuarios paganos y a subastar cada uno el cargo del sumo sacerdote. Se dejaba enceguecer por la multitud de sus soldados de infantería, por los miles de caballería y sus 80 elefantes, y no tomaba en cuenta para nada la fuerza de Dios. Entró pues en Judá y se aproximó a Bet-Sur, una fortaleza que distaba más o menos 30 kilómetros de Jerusalén, y la sitió. Cuando Macabeo y sus hombres supieron que Lisias venía a sitiar las fortalezas, suplicaron al Señor con clamores y lágrimas. Junto con todo el pueblo suplicaban al Señor para que enviara a su buen ángel para salvar a Israel. Macabeo fue el primero en tomar las armas, arengando a los demás a desafiar con él el peligro en defensa de sus hermanos, y juntos comprendieron valientemente el camino. Cuando aún estaba cerca de Jerusalén, apareció marchando al frente de ellos un jinete vestido de blanco y que llevaba una armadura de oro. Todos juntos bendijeron al Dios lleno de misericordia, pues a partir de ese momento se sentían llenos de coraje, dispuestos a enfrentar no solo a los hombres, sino a las fieras más feroces y derribar murallas de fierro. Avanzaron pues en orden de batalla junto con ese afilado aliado venido del cielo. El Señor había tenido piedad de ellos y venía a socorrerlos. Se lanzaron como leones sobre los enemigos y mataron 11,000 de ellos, más 1,600 de a caballo, obligando a huir a todos los demás. La mayoría de ellos huyeron heridos y sin armas, y el mismo Lisias salvó su vida gracias a una huida vergonzosa. Pero Lisias era inteligente y reflexionó sobre la derrota que acababa de sufrir. Comprendió que los hebreos eran invencibles porque el Dios poderoso combatía por ellos. Por eso les mandó un emisario para persuadirlos a firmar la paz sobre bases justas, y añadía que convencería al rey de que debía ser amigo de ellos. Macabeo aceptó todo lo que Lisias le proponía, porque no tenía más interés que el bienestar del pueblo, y efectivamente el rey concedió a los judíos todo lo que Macabeo había exigido a Lisias por escrito. Esto decían las cartas enviadas por Lisias a los judíos. Lisias saluda a la comunidad de los judíos. Sus emisarios Juan y Absalón, después de entregar las peticiones de ustedes, aguardaban una respuesta a los problemas que han planteado. He expuesto al rey todo lo que le incumbe y ha otorgado todo lo que era conveniente. Si ustedes conservan pues sus buenos sentimientos hacia el Estado, trataré de hacer en el futuro todo lo que pueda favorecerles. Respecto a los detalles, he ordenado a los emisarios de ustedes y a los míos que lo discutan con ustedes. Pórtense bien. Año 148, 24 de Zeus, Corintio. Así estaba escrita la carta al rey. El rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Habiendo
Habiéndose ido nuestro Padre a reunir con los dioses, queremos ahora que los súbditos de nuestro reino puedan ocuparse de sus asuntos sin inquietud, sabiendo que los judíos no aceptan seguir las costumbres de los griegos, como lo querría nuestro Padre, sino que prefieren vivir a su manera y piden que les respeten sus costumbres, y queriendo que esa nación salga de su tribulación, hemos decidido que les sea devuelto su templo y que puedan vivir según las costumbres de sus antepasados. Harás bien en tomar contacto con ellos en son de paz, para que conozcan nuestras buenas intenciones y puedan dedicarse a sus asuntos sin que los molesten. Aquí va ahora el texto de la carta del rey y de la nación. El rey Antíoco saluda al consejero de los ancianos de los judíos y a todos los demás judíos. Deseamos que estén gozando de buena salud como lo estamos nosotros. Menelao nos ha manifestado el deseo de ustedes de regresar a su hogar y ocuparse de sus asuntos. Por eso, tendemos la mano y ofrecemos la paz a todos los que regresen a sus casas antes de 30 del mes de Sántico. Los judíos podrán comer sus alimentos y seguir sus leyes como antes. Ninguno de ellos será molestado de cualquier modo por las faltas que haya cometido por ignorancia. Les envío además a Menelao para que los tranquilice. Pórtense bien. El año 148, el 15 del mes de Sántico. Los romanos, por su parte, mandaron la siguiente carta. Quinto Memio, Tito Manilo, Manio Sergio, embajadores de Roma, saludan al pueblo judío. Estamos totalmente de acuerdo con lo que Licias, pariente del rey, les ha concedido. En cuanto a los problemas de Licias, decidió someter a la consideración del rey. Mándenos rápidamente a alguien para que podamos examinarlos y presentárselos al rey como ustedes lo quieren, porque ahora nos dirigimos a Antioquía. No tarden, pues, en enviarnos a alguien para que sepamos lo que ustedes piensan. Tengan buena salud. El año 148, el 15 del mes de Sántico. Segundo libro de Macabeos, capítulo 12. Campañas y victorias sobre los pueblos vecinos. Una vez firmados sus acuerdos, Licias regresó donde el rey y los judíos volvieron a los trabajos de sus campos. Pero muchos de los jefes militares de la región, Timoteo, Apolonio, hijo de Geneo, Jerónimo, Demofón y Nicanor, el jefe de los mercenarios de Chipre, no dejaban tranquilos ni en paz a los judíos. Por otra parte, los habitantes de Jope cometieron un odioso crimen. Invitaron a los judíos que vivían entre ellos y que fueran a pasear en unos barcos que habían preparado junto con sus mujeres e hijos. Eso respondía a un decreto de la ciudad que no dejaban entrever ninguna mala intención. Los judíos aceptaron como gente que quería la paz y no tiene desconfianza alguna, pero cuando estuvieron en alta mar, los echaron a pique. Eran cerca de 200. Apenas se enteró Judas de esa cruel acción cometida con la gente de su nación, se lo hizo saber a sus hombres. Después de haberle suplicado a Dios, el justo juez fue a sorprender a los asesinos de sus hermanos. Incendió el puerto durante la noche y quemó todos los barcos y dio muerte a todos los que se habían ahí refugiado. Como la ciudad estaba cerrada, se fue muy decidido a volver para dar muerte a todos los habitantes de Job. Supo que los habitantes de Jamnia querían hacer lo mismo a los judíos que vivían entre ellos. Entonces de noche atacó Jamnia y prendió fuego al puerto y a las embarcaciones. El incendio era tan grande que la iluminación de las llamas se veía desde Jerusalén, distante de ahí unos 150 kilómetros. Desde allí se encaminaron contra Timoteo. Cuando se habían alejado 1 o 2 kilómetros, se dejaron caer sobre Judea los árabes, en número de 5,000 hombres y 500 jinetes. El combate fue serio, pero los hombres de Judas, con la ayuda de Dios, obtuvieron la victoria. Los derrotados nómades pidieron a Judas que les
tendiera la mano. Le prometieron proveerlo de ganado y prestarle servicios en el futuro. Judas pensó que podían serles útiles para muchas cosas y aceptó firmar la paz con ellos. Los árabes, luego de haber hecho las paces, se retiraron a sus tiendas. Judas atacó después una ciudad fortificada, protegida por terraplenes y murallas, cuya población era muy mezclada y que se llamaba Caspín. Los del interior contaban con la solidez de las murallas y sus reservas de alimento. Se mostraron groseros con Judas y sus hombres. Los insultaban y proferaban blasfemias con palabras horribles. Judas y sus hombres suplicaron entonces al gran soberano del mundo, que había hecho caer a Jericó sin arietes ni máquinas de guerra en tiempos de Josué. Luego se lanzaron con furia contra la muralla. Se apoderaron de la ciudad por voluntad de Dios e hicieron ahí una matanza tan increíble que el estanque vecino, que tiene más de 100 metros de largo, parecía lleno de sangre. Batalla de Carnión. Después de haber caminado unos 140 kilómetros, llegaron a Jaraca, en el territorio de los judíos tubienses, pero no encontraron allí a Timoteo. Se había ido sin haber hecho nada, pero había dejado en un determinado lugar una guarnición muy poderosa. Dositeo y Sosipater, generales de Macabeo, efectuaron una expedición hasta allá y dieron muerte a 10,000 hombres que Timoteo había dejado en la plaza. El Macabeo entonces dividió su ejército en batallones y puso jefes al frente de ellos. Luego se lanzó contra Timoteo. Timoteo tenía consigo 120,000 soldados de infantería y 2,500 de caballería. Cuando Timoteo se informó del avance de Judas, envió a las mujeres, los niños y todo el equipaje a un lugar llamado Caminión. Era una fortaleza inexpugnable. Porque los pasos por ese sector son muy estrechos y el acceso muy difícil. En cuanto apareció la vanguardia de Judas, los enemigos se llenaron de miedo. También los asustó una manifestación del que todo lo ve, del modo que huyeron por todas partes. Se atravesaban unos a otros y muchos quedaron heridos por sus propios compañeros. Judas los persiguió sin descanso, derrotó a los bandidos y dio muerte a más de 30,000 hombres. El mismo Timoteo cayó en manos de los hombres de Dositeo y de Sosipater, pero fue lo bastante hábil para pedirles que lo dejaran sano y salvo al decirles que tenía prisioneros a parientes y hermanos de muchos de ellos y que podía ocurrirles alguna desgracia. Por eso después de eso se comprometió de palabra a dejar libres a esas personas, los soltaron para salvar a sus hermanos. Judas efectuó una expedición a Carnión y a Atargatelón y masacró allí a 25,000 hombres. Después de haber hecho huir o destruir a sus enemigos, Judas organizó una expedición contra Efurón, ciudad fortificada donde vivía Licias, jóvenes vigorosos, puestos en fila al pie de las murallas, combatían con coraje y en el interior había numerosas máquinas con reservas de proyectiles. Pero luego de haber implorado al soberano que rompe con su poder la fuerza de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y dejaron en tierra a más o menos 25,000 hombres de los que allí había. Saliendo de ahí, se dirigieron a Escitópolis, a unos 100 kilómetros de Jerusalén. Los judíos que residían ahí les declararon que la gente de Escitópolis se había portado bien con ellos y se habían preocupado de ellos en los días de desgracia. Judas y sus hombres se lo agradecieron a los habitantes de Escitópolis y los comprometieron a que continuaran con su buena disposición hacia los de su raza. Después de eso, regresaron a Jerusalén poco antes de las fiestas de las semanas. Después de esas fiestas llamadas de Pentecostés, se lanzaron contra Georgias,
Georgias avanzaba con 3,000 soldados de infantería y 400 de caballería. Luego de iniciarse la batalla cayeron algunos judíos. Un vigoroso jinete de la tropa de Baquenor, llamado Dositeo, atrapó a Georgias en persona por su capa. Lo tiraba con fuerza porque quería capturar vivo a ese hombre maldito. Pero un jinete tracio se lanzó sobre Dositeo y le partió el hombro, lo que permitió a Georgias huir a Marisá. Como el combate se prolongaba, los hombres de Esdrías comenzaron a rendirse de fatiga. Entonces Judas pidió al Señor que se mostrara en el combate como su aliado y su guía. En alta voz, en la lengua de sus padres, lanzó el grito de guerra y entonó himnos. Luego cayó de improviso sobre los hombres de Georgias y los hizo huir. El sacrificio de los muertos. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolam. Cuando llegó el séptimo día de la semana, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en ese lugar. Al día siguiente, no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate, y los hombres de Judas fueron a sepultar con sus parientes en las tumbas a sus padres, y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había ídolos de Jamnia, lo que estaba prohibidos a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que estos hombres habían sucumbido. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén a unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciera allí un sacrificio por el pecado. Es un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte, de ahí que su inquietud fuera santa, y de acuerdo con su fe, mandó pues a ofrecer este sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Uf, perdón, se me cerró el... Segundo libro de Macabeos, capítulo 13. Antíoco invade Judea. El año 149, Judas y sus hombres supieron que Antíoco Eupator avanzaba hacia Judea con un gran ejército. Iba acompañado por su tutor Lisias, administrador del reino. Cada uno tenía un ejército griego de 110,000 soldados de infantería, 5,300 de caballería, 22 elefantes y 300 carros armados de cuchillas. Se les había juntado Menelao, quien con su gran astucia incitaba a Antíoco para salvar a su patria, sino con la esperanza de recuperar su cargo. Pero el rey de reyes despertó la ira de Antíoco contra ese malvado. Como Lisias hiciera ver el rey que Menelao era la causa de todos los males, Antíoco ordenó que lo llevaran a Berea para hacerlo morir según las costumbres del lugar. Hay ahí una torre de 25 metros de alto, repleta de cenizas y provista de un mecanismo que da vueltas y que de todos los lados hace caer la ceniza. Allí
precipitan para darle muerte al que ha robado cosas sagradas o ha cometido algún crimen odioso. Esa muerte le tocó a Menelao. El impío hasta la misma tierra se negó a recibirlo. Justo castigo para el que había cometido muchos pecados, como el altar, cuyo fuego y cenizas son sagradas, en la ceniza encontró la muerte. Avanzaba pues el rey con bárbaras intenciones, quería que los judíos vieran cosas peores aún que las experimentadas bajo el reinado de su padre. Al saberlo, Judas ordenó al pueblo que invocara al Señor día y noche, para que una vez más, tal como lo había hecho tantas otras veces, vinieran en ayuda de aquellos a los que quería privar de la ley, de su padre y de su templo santo. No podía abandonar al pueblo que acababa de recuperar la vida y dejarlo caer de nuevo en manos de paganos infames. Cuando todo el mundo terminó de orar, el Señor, lleno de misericordia, con lágrimas, ayunos y postraciones continuas durante 3 días, Judas les dirigió la palabra y les ordenó que estuvieran preparados. Luego se retiró con los ancianos y todos decidieron no esperar que el ejército del rey invadiera Judea y tomaran Jerusalén, sino salir y Dios mediante buscar una decisión con las armas. Después de encomendar esta decisión al Creador del mundo, Judas animó a sus compañeros para que combatieran valientemente hasta la muerte por las leyes del templo, la ciudad, la patria y las instituciones. Luego instaló su campamento en los alrededores de Modín. Les dio a sus hombres esta contraseña: victoria de Dios. Y de noche atacó la tienda del rey con lo más selecto de los jóvenes. Mató en el campamento a más o menos 2,000 hombres y traspasó al elefante que iba al frente junto con el que estaba en la torre. Sembró el terror y la confusión en el campamento y todos se retiraron después de un éxito total. Apenas comenzaba a aclarar el día cuando ya todo estaba terminado, gracias a la constante protección del Señor en favor de Judas. El rey había podido apreciar el coraje de los judíos. Trató entonces de apoderarse de las plazas fuertes, efectuando algunas maniobras. Atacó a Bet-Sur, que era una plaza fuerte de los judíos, pero fue rechazado, puesto en jaque y vencido. Mientras tanto, Judas pasaba a los sitiados todo lo que necesitaba. Rodocos del ejército judío entregaba los secretos a los enemigos, por lo cual hicieron una investigación, lo detuvieron y lo eliminaron. El rey volvió a tener contacto con la gente de Ben-Sur, hizo la paz con ellos y se retiró para atacar a los hombres de Judas, pero fue vencido. Supo entonces que Filipo, a quien había dejado en Antioquía para que gobernara el reino, se había rebelado, quedó consternado, pidió a los judíos una tregua y aceptó bajo juramento todas sus condiciones, se reconcilió con ellos y ofreció un sacrificio, honró al templo y trató con generosidad al lugar santo, le brindó una buena acogida a Macabeo y dejó a Hegemónides como gobernador desde Tolemaida hasta el país de los Gereneos. Se dirigió luego a Tolemaida, cuyos habitantes estaban muy disgustados por aquel acuerdo, pues ellos mismos habían inspirado los decretos que se suprimían. Entonces subió al estrado Licias para defenderlos, convenció a la gente de Tolemaida, los calmó y los dejó bien dispuestos. Luego se fue a Antioquía y así fue como se desarrolló la ofensiva y retirada del rey. Segundo libro de Macabeos, capítulo 14. 3 años después, los partidarios de Judas oyeron hablar de Demetrio, hijo de Seleuco, que acababa de desembarcar en el puerto de Trípoli con un gran ejército y una flota. Se había apoderado del país y había dado muerte a Antíoco y a su tutor Licias. Entonces apareció un tal Alcimo, que había desempeñado antes el cargo
de sumo sacerdote que se había vuelto impuro voluntariamente en tiempos de la revuelta. Comprendía que ya no tenía ningún futuro y que jamás recuperaría su lugar junto al santo altar. Por eso, el año 151 fue a ver al rey Demetrio y le ofreció una corona de oro con una palma y, según la costumbre, además ramos de olivo en nombre del templo. Ese día no hizo nada más, pero su perversidad halló una buena ocasión cuando Demetrio lo convocó al consejo y lo interrogó sobre las intenciones y los planes de los judíos. Respondió entonces: un grupo judío y el de los asirios, cuya dirección ha tomado Judas Macabeo, mantiene la guerra y la sedición. Ellos no permitirán que el reino encuentre su estabilidad. Por mi parte, me privaron del cargo que me venía de mis antepasados. Hablo del soberano sacerdocio. Si he venido hasta aquí ahora, ha sido en primer lugar con la sincera preocupación de los intereses del rey, pero también porque quiero el bien de mis conciudadanos, porque toda mi raza experimenta una verdadera miseria por culpa de esos insensatos que acabo de nombrar. Infórmate en detalles, oh rey, y luego haz algo por nuestro país y por nuestra raza tan amenazada, con esa benevolente humanidad que muestras en todo, porque mientras esté ahí Judas, el Estado no conocerá la paz. En cuanto terminó de hablar, los demás amigos del rey, que detestaban también a Judas, hicieron todo lo posible para irritar más a Demetrio. Ese designó inmediatamente a Nicanor, que había llegado a ser jefe de los elefantes, como general para la Judea. Lo mandó con la orden de hacer desaparecer a Judas, de dispersar a sus hombres y de restablecer a Alcimo como sumo sacerdote del sublime templo. Los paganos que habían huido de Judea por temor a Judas se fueron en masa con Nicanor, pensando que las miserias y desgracias de los judíos causarían su propia dicha. Cuando los judíos se enteraron de la venida de Nicanor y de su agresión de los paganos, se cubrieron de polvo para implorar al que había establecido a su pueblo para siempre y que cada vez ayudaba personalmente a los suyos con alguna manifestación. Luego dio el jefe sus órdenes y, caminando rápido, se trenzó en combate con el enemigo más arriba de Esaú. Simón, hermano de Judas, atacó a Nicanor, pero sorprendido por la respuesta del enemigo, tuvo un pequeño revés. A Nicanor, sin embargo, le informaron de la bravura de Judas y de sus hombres, su coraje en los combates que sostenía por la patria, y temía tener que someterse a la decisión de una batalla. Por eso envió a Posidanio, Teodoto y Matatías para que tendieran la mano a los judíos. Examinaron cuidadosamente sus propuestas, el jefe se las comunicó a las tropas y, como todos eran de la misma opinión, los acuerdos fueron aprobados. Se determinó un día en el cual se reunirían particularmente los jefes. Avanzó un carro de cada lado y pusieron asientos de honor. Judas había ubicado sitios estratégicos a hombres armados, preparados para todo, en caso de una traición repentina de parte de los enemigos, pero la entrevista se desarrolló correctamente. Nicanor se quedó en Jerusalén sin hacer nada malo. Incluso despidió a la gente que se le había juntado. Como Judas estaba a su lado, sentía cada vez más inclinación por ese hombre. Le aconsejó que se casara y tuviera hijos. Judas se casó, disfrutó de la paz y llevó una vida normal. Alcimo se dio cuenta de esa mutua comprensión. Se consiguió entonces una copia del tratado que había firmado. Se presentó a Demetrio y le dijo que Nicanor exponía los intereses del Estado, entre otras cosas, y que había designado como su lugarteniente a Judas, el enemigo del reino. Fuera de sí, excitado por las calumnias de ese miserable, el rey escribió a Nicanor para comunicarle su disgusto por esos acuerdos. Le ordenaba que mandara inmediatamente a Antioquía a Macabeo cargado de cadenas. Cuando supo eso Nicanor,
quedó consternado porque le costaba violar los acuerdos sin que Judas hubiera faltado en algo. Pero como no podía chocar con el rey, buscó una ocasión favorable para cumplir esa orden. Macabeo, por su parte, se dio cuenta que Nicanor daba un trato más reservado y se ponía más duro en las entrevistas acostumbradas y comprendió que aquella conducta no anunciaba nada bueno. Llamó pues a su lado a un buen número de sus partidarios y no se dejó ver ya por Nicanor. Cuando Nicanor vio que sus planes habían sido frustrados de buena manera, fue al templo tan grande y santo a la hora en que los sacerdotes ofrecen los sacrificios habituales y les ordenó que le entregaran a ese hombre. Los sacerdotes declararon con juramento que no sabían dónde se hallaba aquel que buscaban. Entonces extendió su mano derecha hacia el templo y juró: si no me entregan encadenado a Judas, arrasaré este lugar santo a Dios, demoleré el altar y en este mismo lugar construiré un templo magnífico en honor a Dionisio. Después de esas palabras se alejó. Los sacerdotes alzaron sus manos al cielo, invocando al perpetuo defensor de nuestra nación. A ti, Señor del universo, que nada necesitas, te agradó tener entre nosotros un templo donde moras. Ahora pues, Señor Santo, de toda santidad, mira a esta casa que acaba de ser purificada y protégela para siempre de cualquier inmundicia. Denunció ante Nicanor a un tal Racis, uno de los ancianos de Jerusalén. Era un hombre de muy buena fama que amaba a sus conciudadanos y al que llamaban por su bondad el padre de los judíos. En los primeros momentos de la rebelión había sido acusado de judaísmo y se había dedicado en cuerpo y alma de mil maneras a defender el judaísmo. Nicanor, queriendo dar pruebas de que les daba duro a los judíos, mandó a más de 500 soldados para que lo detuvieran, pues pensaba que deteniendo a ese hombre causaría un gran perjuicio a los judíos. Cuando ya los soldados ocupaban la torre y mandaban a buscar luego para incendiar la puerta y entrada a forzada, Racis, viéndose cercado, se traspasó con su espada. Prefería morir noblemente antes que caer en manos de esos bandidos y sufrir ultrajes indignos de su nobleza. Pero había actuado precipitadamente y no acertó el golpe. Así pues, cuando franqueaban ya su puerta, se subió valientemente a lo alto del muro y desde ahí se lanzó sobre la turba. Al retroceder la gente, Racis cayó en medio de la plaza vacía. Respiraba aún lleno de ardor, se levantó chorreando sangre, cubierto de terribles heridas. Atravesó corriendo por medio de la turba y se paró en una roca, y ahí, casi sin sangre, se sacó las entrañas y tomándolas con sus dos manos, se las tiró a la turba y luego, después de pedir al dueño de la vida y del espíritu que se le devolviera algún día, dejó esta vida. Segundo libro de Macabeos, capítulo 15. Cuando Nicanor se enteró que Judas y sus hombres estaban por el lado de Samaria, se decidió atacarlos sin riesgo un día sábado. Los judíos que lo seguían por obligación le dijeron: no les des muerte de una manera tan salvaje y bárbara. Respetan ese día al que confirió excelencia y santidad, aquel que todo lo ve. Entonces ese triple criminal preguntó si era soberano en el cielo el que ordenó celebrar el día sábado. Los judíos le respondieron: el Señor vivo, el soberano del cielo, es quien ha ordenado celebrar el séptimo día. Pero el otro declaró: muy bien, yo que soy soberano en la tierra, ordeno que tomen las armas y que obedezcan a la voluntad del rey. No pudo, sin embargo, realizar su sanguinario proyecto. Con mucha suficiencia y presunción, Nicanor había decidido hacer una exposición con los restos de Judas y de los hombres.
Macabeo, por su parte, no tenía menos confianza, pues contaba firmemente con la ayuda del Señor. Animó a sus hombres a que no temieran el ataque de los paganos. Los invitaba a recordar las ayudas que les habían llegado del cielo en el pasado, por el cual debían estar seguros que el Todopoderoso les daría la victoria. Les volvió a leer las palabras de la ley y de los profetas y reanimó su entusiasmo, trayéndolos a las memorias las victorias anteriores. Después de haber reavivado así su ardor, reafirmó sus palabras haciendo ver a los hombres la deslealtad de los paganos y cómo habían violado su juramento. De ese modo, cada uno de sus hombres quedó bien equipado, no con la seguridad de que dan los escudos y las lanzas, sino con el vigor que aportan buenas palabras. Para terminar, les contó un sueño digno de fe, o mejor dicho, una visión que lo llenó de alegría. Esto fue lo que había visto. El sumo sacerdote Onías, que había sido un hombre recto, humilde y delicado en sus modales, distinguido en su lenguaje y dedicado a practicar la virtud desde su infancia, ese Onías, pues, oraba con las manos alzadas al cielo por todo el pueblo judío. Luego apareció en la misma actitud un hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y por su dignidad, revestido de una majestuosidad portentosa y prodigiosa. Onías tomó luego la palabra y dijo: este hombre preocupado de sus hermanos es Jeremías, el profeta de Dios. Él reza mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Jeremías había extendido entonces la mano derecha, le había entregado a Judas una espada de oro, y al pasarse le había pronunciado estas palabras: toma esta espada santa que es un don de Dios, con ella destrozarás a los enemigos. Reanimándolos con esas hermosas palabras de Judas, capaces de estimular el coraje y de dar a los jóvenes un alma viril, decidieron no defender el campamento, sino tomar valientemente la ofensiva. Querían obtener una decisión lanzándose a la batalla con toda valentía por la ciudad, el lugar santo y el templo que estaban en peligro. Su preocupación por las mujeres y sus hijos, por sus hermanos y sus padres, pasaban a un segundo plano. Su principal y mayor aprehensión era por el santuario sagrado. En cuanto a aquellos que se habían quedado en la ciudad, su ansiedad no era pequeña, pues temían por el resultado de ese enfrentamiento descampado. Todos esperaban el próximo desenlace. Los enemigos estaban reunidos y ordenados en filas para la batalla. Habían colocado a los elefantes en la mejor ubicación, perdón, y los elefantes en la mejor ubicación. Y la caballería estaba por los costados. Macabeo vio delante de sí a esa muchedumbre, la variedad de sus armas y el terrible aspecto de sus elefantes. Entonces alzó sus manos al cielo e invocó al Señor que realiza prodigios, pues sabía muy bien que no son las armas, sino su voluntad, la que consigue la victoria a los que son dignos. Pronunció esta oración: tú, soberano, enviaste a tu ángel en tiempos de sequías, rey de Judá, e hizo perecer a más de 185,000 hombres en el ejército de Sanaquerib. Ahora pues, soberano del cielo, envía a tu ángel delante de nosotros, para que siembre el pánico y el terror, que tus poderosos golpes dejen aterrorizados a los que atacan a tu pueblo santo, profiriendo blasfemias. Así acabó su oración. La gente de Nicanor avanzó al son de las trompetas y cuernos. Judas y sus hombres, por su parte, entraron al combate con invocaciones y plegarias. Combatieron con sus manos, pero con todo su corazón, orando a Dios entusiasmados por la manifestación de Dios. Derribaron a no menos de 35,000 hombres. Cuando terminó la batalla y volvían todos felices, reconocieron a Nicanor, que estaba caído con su armadura. En medio de los gritos y de la confusión general, bendijeron al soberano en la lengua de sus padres. Entonces, aquel que había combatido en primera fila por sus conciudadanos con todo su corazón y con todas sus fuerzas,
Aquel que había entregado a su nación los buenos sentimientos de su juventud, ordenó que cortaran la cabeza de Nicanor y su brazo hasta el hombro y que los llevaran a Jerusalén. Cuando llegó allá, reunió a todo el pueblo, puso a los sacerdotes delante del altar y mandó avisar a los hombres de la ciudadela. Les mostró la cabeza del infame Nicanor y la mano que ese blasfemo había alzado con orgullo contra el santo templo del Todopoderoso. Enseguida, después de haber cercenado la lengua del impío Nicanor, ordenó que se las dieran en pedacitos a los pájaros y que colgaran frente al templo el brazo que había extendido con un gesto insensato. Todos hicieron subir al cielo una alabanza al Señor que acababa de manifestarse. Bendito sea, decían, el que no dejó que profanaran su lugar santo. Judas mandó colgar en la ciudadela la cabeza de Nicanor como una prueba evidente para todos de la ayuda del Señor. Todos decidieron por un voto público no dejar pasar ese día sin conmemorarlo. Se lo celebra el día 13 del 12º mes, que en arameo se llama el mes de Adar, la víspera del día del llamado de Mardoqueo. Conclusión del relato. Así fue como sucedieron los acontecimientos relativos a Nicanor, cómo a partir de entonces la ciudad ha permanecido en manos de los hebreos. Yo suspenderé aquí mi relato. Si la composición ha sido buena y acertada, eso era lo que quería. Si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer. Así como no es bueno tomar vino solo o agua pura, siendo que el vino mezclado con agua es agradable y da mucho gusto. Así también, la bella disposición del relato encanta a los oídos de los que leen la obra. Aquí pongo punto final. Queridos hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Quiero agradecer a Free Bible Imágenes que nos permitió utilizar estas imágenes de forma gratuita a través de sus contribuyentes como son Sweet Publishing, The Glory Story, María van der Krug, Moody Publishers, Reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan Bad Hoff, Won Chim Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Wintershall, John Heseltine and Pan Masco, Child Evangelism Fellowship of Europe, James Tissot Collection, Professor William Evans, Bibles.com, Lumo Project, Amy and Carly The Fish Net Bible Stories, Kevin Talk, The Bible Journey, Mr. Bubblehead, Revelación TV, Wycliffe Rusia, que nos permitieron utilizar estas imágenes gratuitamente. Muchas gracias. Queridos hermanos, una vez más les agradezco el favor de su atención y los invito para que la próxima semana continuemos con el maravilloso mundo de los profetas. Terminamos con los libros históricos y vamos a entrar a la sección de los profetas y vamos a comenzar con el profeta Isaías la próxima semana, si Dios nos los permite. Permítame también ustedes dar una oración para cerrar. El día de mañana nosotros celebramos aquí el Día de la Independencia de este país y quisiera que me permitan orar por este país y por todos los demás países, sobre todo de donde somos originarios, muchos somos mexicanos y pues de otros países, guatemaltecos, salvadoreños, en fin, del mundo completo, ¿verdad? Colombianos, bendiciones a todos ustedes, queridos hermanos. Amantísimo Dios, gracias te damos, Señor, porque nos permites que mañana en este país se celebre el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Reconocemos la importancia de esta fecha en la historia de esta gran nación y el significado de la libertad y la independencia que significa. Damos gracias por las bendiciones que has derramado sobre esta tierra, por la valentía y el sacrificio de aquellos que lucharon por la libertad, por los líderes que han guiado a esta nación y por cada persona que ha contribuido a su desarrollo y prosperidad. Te pedimos, Señor, que permitas que se terminen todas las guerras, Señor,
que se termine la corrupción, que se termine sobre todo la drogadicción, Señor, que está imperando mucho en nuestros países. También, Padre, toda la cuestión mala, Señor, que está sucediendo, y que les dé sabiduría a nuestros dirigentes para que puedan guiarnos en todas nuestras naciones y ciudades y países de una forma correcta, Señor. Te pido que quites todo el odio que existe, toda la discriminación. Gracias, Padre Santo. También te pido que bendigas a todos los que el día de hoy nos acompañaron, Señor. Dales prosperidad en sus vidas, llénalos de salud, Señor, y mucha bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos, por la atención en acompañarme. Los espero, como dije, la próxima semana, que comenzaremos con los libros proféticos. Bendiciones. Gracias.